Muy buenas noches, hermana Nancy, buenas noches a todos. Eh, Contenta una vez más, ¿verdad?, por permitirnos este tiempo de hablar este tema tan importante acerca de la identidad y ir concluyendo, ¿verdad? Yo creo que ha sido un tiempo bastante aprovechable acerca de tratar de desmenuzar este tema y que Dios nos pueda hablar detalladamente, porque a veces sí necesitamos que detalladamente se nos diga, ¿verdad? A través de su palabra, la importancia de que nosotros tengamos esa vida como hijo y sobre todo vivir esa identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla, ¿verdad? Y que este tiempo sea aprovechable, sea bendecido para los que vayan a escuchar esta grabación también, ¿verdad? Y que Dios pueda seguir obrando, sanando, liberando, restaurando. Pensando en lo que estuvimos hablando la semana pasada y para darle seguimiento, ¿verdad?, a este tema, eh, hablamos acerca de aspectos de poder ser libres del control del pecado sobre mí. Y es que precisamente hoy quiero hablar acerca de la confianza, ¿verdad?, que tenemos nosotros hacia Dios y cómo implica la fe para que nosotros podamos identificarnos como hijos de Dios y vivir esa identidad en Cristo Jesús. Entonces, si en nuestra vida no está claro el aspecto acerca de lo que Dios eh, quiere hacer conmigo, convertirme en ese hijo de Dios, vivir esa identidad en Cristo. De ahí depende realmente que nosotros podamos ver cumplidas muchas promesas que yo sé que cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios para recibir promesas. Cada uno de nosotros tiene peticiones delante de Dios y yo sé que muchos de los que vayan a escuchar han tenido años pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. Y el hecho de que Dios conteste nuestras oraciones nos confirma de que somos esos hijos, que somos sus amados, que somos parte de su familia, que Dios para nosotros es todo, porque al momento de presentar nuestras peticiones a Dios, estamos diciendo, Dios, tú eres todo para mí, y Dios está diciendo, tú eres también importante para mí. Pero eh, es necesario que nosotros tengamos una libertad absoluta, que ya no vivamos esclavizados al pasado, que ya no vivamos esclavizados al pecado, que ya no vivamos esclavizados a nuestra manera de pensar. Y hablábamos algo muy importante la semana pasada del no excusar y no justificar el pecado en nosotros. Esto no le agrada a Dios. Y mientras nosotros nos estemos poniendo esas excusas, eh, dándole el primer lugar a mis excusas para no cambiar, mejor dicho, simplemente no vamos a ver las promesas cumplidas para nuestro Dios. Eh, Hemos estado hablando de la verdad bíblica, hemos estado hablando de muchos aspectos para cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida? Yo quiero introducirlos con esto. Y es que el hecho de poder alcanzar esa identidad de Cristo en mi vida es fundamental. Hablando de sí, yo creo en Dios y yo sé que Él es bueno y Él es fiel. Estamos hablando de vivir por fe. Estamos viviendo el vivir cada día dependiente totalmente de Dios, dejándome llevar en su voluntad. Y realmente eso es fe, porque a veces pensamos que la fe, sí, creo en Dios y hasta ahí llega la fe. O necesito fe solo para recibir un milagro o para recibir una salida de parte de Dios. No estoy hablando de ese tipo de fe, estoy hablando de ese tipo de fe, de esa confianza completa y total en Dios.
para creerle a Él, ¿verdad? Acerca de lo que Él ha decidido darme a mí como hijo. Ya está decidido de parte de Dios entregarme su reino, ya está decidido de parte de Dios entregarme todas las promesas, ya está decidido de parte de Dios darme todo a mí. Pero el vivir esa vida en abundancia, porque vea lo que dice Juan capítulo 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios ha decidido darle la vida en abundancia al ser humano. Ahora usted me preguntará, ¿pero por qué entonces, si yo soy cristiano, quiero obedecer a Dios, trato de obedecer a Dios, tengo años de servirle al Señor, soy cristiano por mucho tiempo, yo tengo fe delante de Dios, yo le he creído a Dios, pero no estoy viendo las promesas cumplidas, no estoy viviendo eso que Dios me dice, que es esa vida en abundancia? Y yo quiero que usted pueda, a través de este tiempo de enseñanza, ver desde otra perspectiva eh, el hecho de que esa vida en abundancia para nosotros, ahí está. Pero voy a tratar de poner el ejemplo importante aquí a través de la vida de Abraham, que es el padre de la fe. Y voy a tocar ciertas áreas de la vida de Abraham para demostrarnos que esa vida en abundancia y la promesa de Dios está ahí, pero necesitamos creerle a Dios. Eh, porque Abraham dice la Biblia que, imagínese que Dios no se atrevía a ocultarle muchos aspectos a Abraham, porque más que esa fiel cercanía que tenía Abraham con Dios o Dios con Abraham, lo consideraba hasta su amigo, ¿verdad? Y creo que es fundamental para nosotros poder observar la vida de Abraham y cómo fue ese proceso para creerle a Dios. Todos sabemos que Abraham ya estaba muy anciano cuando Dios lo sacó de la tierra de su parentela para mostrarle y darle el lugar o darle la tierra que un día le iba a dar, para darle esa promesa que un día Dios le había dado a él. Pasó muchas pruebas Abraham. Y, y quiero que observemos ahí en Génesis capítulo 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Para ponerlo en contexto aquí en esta palabra, Abraham acababa de venir después de estas cosas, que son esas cosas que dice ahí. Abraham venía de una batalla, de rescatar a su sobrino Lot, porque hubo guerra en esa región y empezaron varios reinos a pelearse con otros reinos, entre ellos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Uno de los reinos que estaban ahí peleando también. Y Abraham se fue con más de 300 hombres a rescatar a su sobrino. Y Dios le dio la victoria a Abraham, aún siendo un hombre muy anciano. Dios le dice a Abraham, después de venir de ese tiempo, le dijo Dios a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo creo que estas palabras dio a demostrar el sentimiento, las emociones de Abraham, que Abraham estaba muy lleno de temor. Durante ese tiempo Dios no había cumplido la promesa de que iba a tener hijo. Dios le había dicho que iba a tener un hijo, pero no había recibido esa promesa. Abraham recibió su promesa cumplida después de 25 años. Ese hijo se dio. Entonces Abraham dijo, ay Señor, ¿cómo me dices esto? Que no tema, que tú eres mi escudo, que me vas a dar un galardón en sobremanera grande. ¿Para qué? Si no tengo hijo, quien me va a heredar todo eso que tú me has dado es
siervo nacido de mi casa. No me has dado prole, le dijo Abraham. Estaba un poco decepcionado Abraham, estaba un poco triste y estaba un poco desanimado. Entonces, Abraham estaba lleno de temor, de dudas. No había recibido esas promesas. Acababa de venir de una batalla donde pudo haber perdido la vida. Y Dios le dice, no temas. Yo creo que hasta por su cabeza pasó ya y me morí y no vi la promesa de Dios. Pero Dios le dijo a Abraham, fíjate ahora en los cielos, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y vea lo que dice el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. ¿Qué quiero decirle con esta historia de Abraham? Para que usted pueda experimentar esa gracia y esa bendición completa de su Dios, vivir esa vida en abundancia que el Señor nos promete, sentirnos como hijos de Dios es mucho más que, ¿cuántos son hijos de Dios? Nos dicen en las iglesias, ¿verdad? Más que ánimo, más que un estado de ánimo, es un hecho. Y yo quiero que usted lo pueda ver desde este punto. Es un hecho que somos hijos de Dios, pero las circunstancias de la vida, las situaciones duras, las pruebas, las angustias, los temores, las dudas, todas estas situaciones también las enfrentó, como ejemplo nos dio Dios a Abraham. Y creo que en algún momento usted y yo nos sentimos desde este punto, donde pensamos que, sí, soy hijo de Dios y la Biblia me expresa que tantas promesas y me habla de que el reino de Dios se va a manifestar, que todo lo bueno de Dios y la bendición del cielo son para mí. Y así es. Yo quiero que usted pueda hoy ver a Dios y creerle, como lo hizo Abraham. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. También dice otras partes de la Biblia que muchos hombres eh, creyeron a Dios, amaron a Dios, vieron los milagros, cerró boca de leones el Señor. Muchas mujeres recibieron a sus muertos, dice en hebreo, pero también muchos de ellos murieron sin aún ver lo que Dios les había prometido. Y quiero hablar este aspecto para que usted vea que su vida aquí en la tierra es por fe y para fe. No importa las circunstancias, no importa las dudas, no importa los miedos que usted viva, no importa, tal vez usted tenga 20, 30 años de estar pidiendo y no esté viendo respuesta de Dios. Usted sigue siendo hijo y sigue siendo hija de Dios. Dios no cambia. Y el aspecto de que no vea respuesta en muchas cosas y en muchas áreas de su vida no significa que usted deje de ser hijo o deje de ser hija. Sigue siendo hija. Dios, hay muchas cosas que no se nos van a revelar aquí en la tierra, no se nos van a dar aquí en la tierra, pero usted va a haber cumplido un día por la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que un día veremos a nuestro Dios y Él nos va a mostrar todas las cosas, nos va a dar todas las cosas conforme a su deseo y a su voluntad, aún después de que un día hayamos muerto y hayamos resucitado en Cristo Jesús, que es lo que es nuestra esperanza de todo cristiano. Entonces, yo le expreso esto porque a veces el cristiano actúa muy como niño, ¿verdad? Como niño porque a veces hacemos pataletas y hacemos berrinches porque Dios no cumple o simplemente no se dan las cosas como nosotros deseamos, como quisiera que se dieran. Y pensamos que Dios se olvidó o simplemente Dios se ha hecho a un lado o pensamos, o a veces nos condenamos a nosotros mismos y es que hemos pecado, hemos hecho lo malo, todos esos aspectos nos vienen, ¿verdad? El mismo síntoma de Job nos viene, ¿verdad?
empezamos a acusarnos nosotros mismos de pecado, otros vienen y también nos muestran y nos dicen, saber qué pecado necesitas confesar o estás practicando. Vienen todos esos aspectos. Y mucha gente es confundida precisamente en esta parte cuando Dios nos pide confiar en Él y nos confronta el hecho de que seamos hijos y que seamos hijas. Em, Usted y yo no debemos de ser movidos eh, como pasaba en el caso de David, ¿verdad? David decía, ¿dónde está tu Dios? Dice que le decían cuando estaba en gran angustia y en gran persecución, ¿dónde está ese Dios a quien tú adoras? Al mismo Jesús le dijeron, no decía él que era hijo de Dios, entonces que baje de la cruz. Para el verdadero cristiano siempre un día va a ser confrontada su fe cuando no hay respuesta, cuando no miramos salida, cuando no miramos que nada está pasando a nuestro alrededor. Su deber como hijo y como hija es creerle a Él, creerle, porque Él es su Padre y Él está haciendo en su tiempo y en su momento todas las cosas y Él lo va a hacer y lo hará. Muy importante es que usted confíe plenamente en ese Dios que le ama, ese Dios que ha dicho que va a hacer todo lo que ha prometido, que va a vivir esa vida en abundancia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es actuar como hijo y como hija. También dice en este verso, ahí mismo en Génesis 15, 11, 12, bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Para ponerlo en contexto, Dios llevó a Abraham a mostrarle el cielo y le dijo, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dijo Abraham, Señor, ¿y cómo? ¿Qué garantía me das para saber que me vas a cumplir esto que me estás diciendo, Abraham? ¿Qué garantía me das de que lo que me estás diciendo así va a suceder? Que mi descendencia va a ser como la multitud de las estrellas que hay en el cielo. Dios le dijo, bueno, tráeme unos animalitos. Por tiempo no le expreso de manera específica. Pidió ciertos animales de manera específica para presentarlos en sacrificio y dice la Biblia que Abraham los partió por mitad. Y en ese momento empezaron a venir aves de rapiña a querer devorar esos cuerpos muertos. Abraham nos ahuyentaba. Y yo quiero que usted note que sobre aquel sacrificio que Abraham había hecho, venían aves de rapiña. Muchas cosas, esas aves de rapiña van a venir sobre ese pacto que Dios ha hecho en usted y con usted. ¿Con qué propósito? Con derribar ese pacto. Dios le ha prometido a usted. Dios le ha dado promesas. Y muchas veces las situaciones, las circunstancias, las tentaciones, la desobediencia de nosotros, sobre todo las tentaciones, hermanos, son esas aves de rapiña que quieren muchas veces impedir que ese pacto de Dios se cumpla en nosotros. Abraham hacía algo, las ahuyentaba. Y muchas veces nosotros debemos de actuar así como Abraham, ahuyentar todo aquello que quiere venir a impedir que el pacto de Dios se cumpla sobre mi vida. Por eso yo les he estado hablando en todas estas clases anteriores, la importancia de poder eh, derribar de nuestras vidas, de quitar, de despojar, de sacudir de nosotros eh, las etiquetas, las maldiciones. Todos esos son aves de rapiña, hermano. Son aves de rapiña. Eh, el hecho de que nosotros no nos arrepentamos de todo nuestro corazón de esos malos hábitos, de esos vicios, de esa vida corrupta
que hemos tenido antes de venir a Cristo. Todas esas son aves de rapiña que impiden que las promesas de Dios se cumplan en usted y en mí. Las aves de rapiña vienen a devorar nuestra promesa muchas veces y es nuestro deber ahuyentarlas, entregando completamente nuestra vida a Cristo. Al caer el sol, el sueño venció a Abraham. Imagínese, todo ese tiempo pasó Dios con Abraham, Abraham con Dios, platicando, afirmando ese pacto, creyéndole Dios, Abraham a Dios. Y volvió a venir otra situación sobre Abraham. Le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Abraham tuvo temor, miedo se quiso apoderar de él. Yo no sé si usted ha experimentado a veces temores, miedos que realmente son como una gran oscuridad o pruebas tan duras que son como una gran oscuridad. Esa oscuridad muchas veces quiere apagar la fe en nosotros, quiere quitarnos las promesas, quieren devorar nuestra confianza en Dios, quiere simplemente anular esas promesas tan claras y específicas que ha hecho Dios para nuestra vida, porque viene y sobreviene un gran temor como esa gran oscuridad que vino a abrazar a Abraham. Y yo quiero que usted, precisamente en ese momento, si se siente que así se encuentra como en una gran oscuridad a causa de una prueba, usted no deje de confiar en su Dios. Usted siga creyéndole a su padre porque usted sigue siendo hijo y sigue siendo hija. La única manera de apoderarnos de esa identidad en Cristo es confiando plenamente en su Dios, en ese padre que le ha dicho que Él es su padre y que usted es su hijo. Él no va a cambiar, Él no va a cambiarlo. Eh, las pruebas vienen a afirmar nuestra confianza y nuestro amor a Dios. Las pruebas lo único que vienen es hacerlo madurar, es hacerlo firme. La vez pasada yo le comentaba a los hermanos que Dios en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia dice desaparece al diablo. Dios no nos dice ordénale al diablo, ordena y di la palabra para que el diablo desaparezca, se haga espuma, se haga humo. En ningún momento dice en la Biblia, simplemente dice, sé firme, permanece firme, resiste, permanece fiel, resistan, sean fuertes, sean valientes. Eso es lo que nos manda Dios. Eh, Y es precisamente para que nosotros nos mantengamos confiando hasta el día en que Dios un día nos llame a su presencia o nos levante con Él. Ese es nuestro deber como hijos, mantenernos confiando una y otra vez. Caemos, confiar para que Él nos levante. Tengamos prueba, confiar para no ser derribados, no ser destruidos. Yo la vez pasada le compartí a los hermanos, a Pablo decía, eh, y estamos derribados, pero no destruidos. Y esa palabra, una vez más, cuando la meditaba, me volvía, me quebrantaba, porque muchas veces así, durante la prueba y durante la angustia, así nos sentimos como derribados. Pero Pablo en ningún momento dijo, ay, ¿será que Dios se ha olvidado de mí porque estoy aquí derribado? Y no, él al contrario dijo, no, estoy derribado, pero no estoy destruido. No estoy destruido. Él sabía que a eso Dios lo había llamado, a permanecer firmes, a permanecer fiel a pesar de las circunstancias o de las situaciones. Entonces, usted nunca se va a sentir hijo y no se va a sentir hija si no confía plenamente en ese Dios que le ha prometido las cosas, que le ha dicho que va a estar con usted, que va a permanecer con usted. Entonces, hoy yo quiero que usted se pueda quedar con esta porción de la Biblia y pueda quedarse con más que una reflexión, pueda darse cuenta que en algún momento usted va a experimentar la prueba. El problema es que muchas veces
nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios, pero yo meditaba en este aspecto, voy a retroceder un poquito. Y cuando Dios le dijo a Abraham, después de estas cosas, vino la palabra a Abraham y le dio esta promesa, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, perdón, tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A Abraham ni le pasaba por la mente todas las pruebas que iban a venir para él, aunque ya había tenido unas, todas las pruebas que iba a tener su descendencia, que si hablamos del pueblo de Israel, ha sido casi desaparecido, ¿verdad? Y solo tenemos como prueba la existencia del pueblo de Israel, que un día Dios le dio una promesa a Abraham, porque existe esa nación. Y a veces yo meditaba también en este aspecto, ¿verdad? Mm, las promesas Dios nos las da, pero nosotros no estamos realmente entendiendo y comprendiendo a cabalidad por qué Dios nos promete muchas veces lo que nos promete, sin darnos cuenta que de repente a veces va a ser duro poder recibir esas promesas. Pero yo quiero que usted reciba ánimo, fuerza de Dios, se fortalezca en estas promesas y en las palabras para permanecer fiel y firme hasta el día en que usted vea todas las promesas cumplidas como hijo y como hija de Dios. Que usted no se desvíe, su identidad no cambia por ser, por las circunstancias, el hecho de que usted sea hijo y hija. El cristiano necesita más eh, que vivir religiosamente, necesita convicciones. Eh, yo quiero darle a entender también que nuestras iglesias a veces, cuando digo nuestras iglesias, es el cuerpo de Cristo precisamente más en Latinoamérica. El latinoamericano tiene la tendencia de, eh, por la forma en cómo fue enseñado, a ser un poco más emocionalista. Culturalmente sí somos así, ¿verdad? Y a veces la gente se deja llevar más por este aspecto que por convicciones. Eh, yo quiero que usted sea un cristiano y una cristiana de convicciones. Si usted tiene convicciones, es más que ser un creyente. La Biblia no nos manda a ser creyentes realmente, aunque digan sí, ¿verdad? Crean en el Señor. Dios nos manda a ser discípulos. Ser creyentes es una cosa, ser discípulos es otra cosa muy diferente. Dios nos manda a ser discípulos, no solamente creyentes. Las iglesias están llenas de creyentes, porque de creer en Dios, creen todo el mundo. Usted le dice, cree en Dios y yo creo. Cree en sus promesas y yo creo. Pero cuando viene la dificultad y la prueba, es donde es derribado. ¿Por qué? Porque no hay convicciones. No hay convicciones firmes en lo que Dios está diciendo a través de su palabra. No hay comprensión de la verdad y también no se sabe esa verdad, que ya hemos hablado en el tema anterior acerca de las verdades bíblicas. Esa verdad a veces la ignoramos. No debemos de ser cristianos ignorantes de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra y que nuestro fundamento de la fe sea la palabra, o sea, lo que salió de la boca de Dios. Abraham, por eso fue contado por justicia, porque él le creyó a Dios lo que Dios dijo. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros debe de creer lo que está saliendo de la boca de Dios para usted. Generalmente viene la prueba, vienen las circunstancias difíciles, eso tiende a ser movido, a sacudido y simplemente pierde la fe, simplemente pierde lo que dijo un día, ay, sí creo en Jesús, porque son convicciones débiles. No hay convicciones fuertes, no hay convicciones. Hay perdón, sentimentalismo ahí de por medio, ¿verdad? La fe no son sentimientos, no son emociones, son convicciones. En el mundo se mueve por convicciones.
ya sean convicciones religiosas, políticas, de muchos aspectos, mucho tipo de convicciones hay en este mundo. Pero nosotros, nuestra convicción debe de ser en ese Dios que nos creó, en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene un propósito para usted, que tiene un plan divino para usted y que él ha prometido cumplirlo. Pero no puede ser si usted no vive esa vida de propósito en Dios como hijo de Dios, como la identidad que usted tiene como hijo de Dios. A mí me gustaría hablar acerca de lo que estuvimos hablando la semana pasada y surgieron algunas preguntas que aunque las hizo nuestra hermana Nancy, yo quiero volver a recalcar de manera general, porque yo sé que estos son puntos muy importantes y que tienen que ver con lo que yo estoy hablando en este momento acerca de las convicciones, acerca de confiar verdaderamente, de tener una fe pura, de tener una fe total y completa en Dios a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, es triste ver mucho cristiano que ha servido por años y de repente usted se lo vuelve a encontrar y dice, no, yo ya no tengo, ni siquiera voy a la iglesia. Es muy duro escuchar. Donde usted vio un día unas familias sirviendo a Dios y ahora se las encuentra y ni siquiera ya son familias, porque hubo un divorcio de por medio, hubo una decepción ahí. Eh, pero esto es muy común. Vio gente servir a Dios, vio gente apasionada en aquel momento por Dios, muy emotiva, muy llena de fuego, y de repente pasan los años, pasó una prueba, pasó la dificultad, eh, eso se murió así de la nada porque no hubieron convicciones. Eh, Alguien lo lastimó, alguien lo dañó, sintió una traición, vivió. Todos esos aspectos vienen a destruir la vida de muchos en su fe. Esto es muy, muy, muy común dentro de las iglesias latinas, demasiado común. Y es preocupante, por eso hay muchas divisiones dentro de las iglesias. Y a mí me preocupa porque simplemente estamos viviendo una identidad verdadera en Cristo. Seguimos viviendo bajo la atadura del pecado, lo que hablábamos la vez pasada. No estamos viviendo en una libertad genuina y completa y total como Dios quiere que vivamos. Por eso no estamos viviendo como hijos, no estamos pidiendo esa identidad. Seguimos siendo engañados por falta de convicción de la palabra en nuestra vida, de lo que Dios dice para nosotros. Entonces, me encantó mucho esta pregunta cuando dice, entonces, ¿qué le sucede a los cristianos que nunca descubren su identidad en Cristo Jesús? Precisamente eso que estamos hablando. No hay cumplimiento de propósitos. Su propósito como hijo y como hija de Dios es tener comunión con Dios y vivir esa imagen de Dios en su vida, que usted sea la imagen de Dios. Desde el principio, pues el plan original de Dios. Pero el cristiano no está viviendo así, está viviendo todavía en una vida llena de temor, de dudas, de miedos. Todas la debemos de sentir, lo que lo sintió hasta Abraham. Por eso Dios dejó el ejemplo de Abraham. Miedos, temores, dudas. ¿Se ha puesto a pensar usted en Juan el Bautista? Fue el que decía, preparen el camino. Él preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero un día que Abraham estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías, el que debía de venir? Hasta Juan el Bautista entró en duda, que mandó a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías? Después de haber confirmado de que él era el Mesías. Y Jesús le dijo a los discípulos de Juan, díganle lo que están viendo. Los cojos saltan, los ciegos ven. Y empezó a describir las maravillas de Dios. Dios quiere mostrarnos mayormente su poder, su gracia, pero necesitamos convicciones.
necesitamos convicciones. Si usted vive una vida sin descubrir su identidad, simplemente no va a poder experimentar todas las promesas de Dios para su vida. No va a cumplir propósitos. Usted va a pasar por esta tierra sin cumplir su propósito, sueños sin cumplir en Dios. Muchos aspectos van a quedarse debiendo en su vida. Así que eh, usted anhélelo, desee vivir esa identidad en Cristo, lúchelo, peléelo. Esa es nuestra lucha cada día en la fe. Entonces, hablando de esa transformación que lo estuvimos hablando la semana pasada, esa palabra que nos transforma es porque nosotros la aceptamos y la recibimos. Esa es la palabra que nos transforma. Nosotros sí decimos al pastor cuando está predicando, amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Esto es muy tradicional de nuestras iglesias. Sí, amén, amén. Yo recibo. Y hacemos bien en decir este tipo de frases. No está mal. Pero no las hacemos propias ni nuestras. Es necesario las pruebas para que estas palabras, la palabra de Dios se vuelva propia. Es la única manera de que usted pueda vivir la palabra de Dios en su vida, apropiarse de ella, solo a través de las pruebas. Son necesarias las pruebas para el cristiano, para que esa palabra nos transforme, haya transformación. También así en esta pregunta, ¿cómo es que las palabras negativas se convierten en maldiciones? Bueno, cuando nosotros las aceptamos. Yo puedo aceptar la palabra de Dios o puedo aceptar lo que dice los demás de mí, o lo que dice el diablo, o lo que dice la gente, o lo que dice. El problema es que generalmente nosotros aceptamos las palabras de maldición. Las aceptamos. Así de fácil las recibimos. Bueno, ya estuvimos hablando todos estos aspectos, ¿verdad? Lo importante es no vivir por estas palabras, sino vivir por la palabra de Dios. Ahora, también esta otra pregunta yo consideraba que era muy importante acerca de cómo se manifiestan las maldiciones en nosotros. Y es que, ¿sabe que yo me he dado cuenta en todo este tiempo de servicio que yo he tenido al Señor y que he trabajado con la gente y aún en mi propia vida, esto primero yo lo identifiqué en mi propia vida para empezar a poder ayudar a otros también. Y en estos 20 años que yo he estado haciendo ministerio, yo me he dado cuenta que la mayoría del cristiano ni siquiera se da cuenta que está bajo maldición, ni siquiera lo ha identificado. ¿Por qué? Porque como ha aceptado las maldiciones y vive en esa maldición, algo muy común, le voy a hablar, hablando de Latinoamérica, algo muy común es la pobreza, es la miseria. Y la gente llega a la iglesia muy sedienta, muy deseosa, muy anhela, ¿verdad? De Dios. Pero la gente no se da cuenta que la miseria, la pobreza es parte de maldición o es una maldición. Y son muy pocos los que salen de esa maldición de la pobreza a causa de que han sido renovados en la palabra. Muchos siguen viviendo así y se manifiesta incluso en maldiciones generacionales, o sea, han vivido ese tipo de maldiciones de generación a generación. Entonces, a primera instancia, usted necesita identificar las maldiciones en su vida. Necesita darse cuenta de que realmente eso está dando a su vida. Yo les decía la vez pasada, por el hecho que hemos trabajado con mucha gente, hay gente que usted se da cuenta que repite una y otra vez y una otra vez esas situaciones de vida y pasan años y no logra liberarse porque no ha podido identificar de que eso está siendo una maldición. No renuncia a ellas como tal, sino que las sigue viviendo y de cierto modo cree que hay normalidad en eso. Mientras usted viva como que es normal el pecado
y las situaciones de destrucción a su vida, usted nunca va a ser libre de la maldición. Va a ser parte de su vida. ¿Cómo crucificamos la carne? Bueno, la Biblia dice en Lucas 16:24, ¿qué dijo Jesús? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiso decir eso con eso Jesús de niéguese a sí mismo? ¿Qué significaba tome su cruz cada día? Negarse a sí mismo es negarse a mi deseo. En primera instancia, negarnos al pecado, negarme a pecar. Eso es negarse a sí mismo porque nuestra carne, nuestra naturaleza quiere seguir pecando, 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 pecando. Y pecar y pecar. Y créame que hay muchos que dicen, uy, qué delicioso pecar. Ah, sí, lo disfruta. Y es cierto, necesitamos dejar de amar al pecado para amar a Dios, para negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él, ser esos verdaderos seguidores. Vuelvo a recalcar lo que hablábamos la semana pasada, dejar de ser atados a ese yugo de pecado en nuestra vida y ser completamente libres. Crucificar la carne es negarnos a eso, es decirle sí a Dios, es amar a Dios, es seguir a hacer su voluntad. Amar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. El que me ama, obedece mi palabra. Eso es lo que Jesús le enseñó. ¿Cómo reprendemos? Bueno, generalmente en las iglesias se nos enseña, reprenda al diablo, hermano. Empiece a orar, haga guerra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, empiece a echar fuera el diablo. Y la gente empieza a agarrarse con el diablo de los cachos y empieza a agarrar de la cola al diablo, ¿verdad? En oración y te oh, diablo en el nombre de Jesús, a machacarlo, a aplastarle la cabeza. Y la oración de guerra existe. Yo no estoy criticando este tipo. Existe la oración de guerra espiritual donde usted tiene que ordenar a Satanás que deje su vida, porque usted tiene autoridad como hijo. Es una parte fundamental que cuando usted entiende quién es usted en Cristo Jesús y su identidad como hijo de Dios, usted va a entender que tiene autoridad. Y esa autoridad lo va a llevar a echar fuera a Satanás, a sus demonios, de su vida, de su casa, de su hogar, de su ciudad, de su país, de su nación y de todo lo que hay. Porque por derecho usted tiene como autoridad como hijo, pero no estoy hablando de ese tipo de reprensión. Al momento de reprender al diablo, estoy hablando de algo mucho más poderoso que eso, que una oración. Estoy hablando lo que dice en Santiago capítulo 4:7. En Santiago capítulo 4:7 dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. La mejor manera de que Satanás huya de su vida, que sin siquiera decir una palabra, es sometiéndose a Dios. O sea, obedeciendo su palabra, obedeciendo a Dios en todas las cosas. Esto es demasiado importante para que usted sea su libre totalmente y pueda experimentar la abundancia como hijo de Dios que nos habla en su palabra. Yo quiero que usted pueda entender cada una de estas partes para que usted viva en libertad, para que usted viva completamente, experimente el poder vivir bajo esa gracia como hijo de Dios y como eh, mujer eh, hecho hijo de Dios, ¿verdad? En esa verdad, en esa palabra. Entonces, yo quiero hacerle ver a usted, voy a dejarte compartir aquí, lo importante que es vivir confiando en lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para usted, y vivir bajo la promesa de Dios, confiando en que usted es hijo, a pesar de todas las cosas. No podemos experimentar esta área de confiar en el Señor si primero
no somos libres de muchas maldiciones en nuestra vida y no estamos dispuestos a hacer cambios, como estuvimos hablando la semana pasada. Necesitamos hacer esos cambios. O sea, no es si podemos, es una necesidad y es una orden de parte de Dios. Eh, a veces queremos condicionar que eso es si yo puedo, es que no, a veces pensamos que sí podemos y realmente es una orden de Dios para nuestra vida. Entonces quiero quedarme hoy hasta aquí y, y retarlo a usted, ¿verdad? A que usted haga esos cambios necesarios para que las promesas de Dios sean cumplidas en su vida, a pesar de todos estos sentimientos, a pesar de todas estas situaciones, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las circunstancias, a que usted pueda permanecer firme en la fe y confiando en lo que Dios le ha prometido a usted. Dios me le bendiga y que sea de crecimiento este tiempo. Me gustaría terminar con una oración para su vida. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Sé que la palabra, Señor, de confianza para nosotros es acción. Confiar es accionar en fe y aprender a vivir nuestro día a día como hijos de Dios, confiando plenamente en tu promesa, en tu palabra. Eso es lo que hace el hijo. Eso es aquel que se identifica como hijo, que tiene como identidad hijo confiar. Eso es lo que debería a nosotros hacernos diferente del resto del mundo. Ser personas que confían, que tienen convicciones. No solamente somos creyentes, tenemos que ser convicciones, convencidos, vivir convicciones en nuestra vida para poder, Señor, ver tu promesa. Esto nos lleva a ser testigos, esto nos lleva a testificar de ti, a hablar que tú eres Dios real. Padre, gracias porque tú eres bueno y gracias por tu palabra esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.